casi automático. Sí, estamos todos alineados acá. Sí. Bueno. Bueno, yo creo que otras no van a aparecer, así que seguimos. Bueno, entonces estamos en en este análisis, se dan cuenta a dónde voy yo, o me voy acercando. Sí. A ver. Vamos a sacar este verde. Y a ver. El área A es la que está en negro. Esta la podía llamar, a ver cómo la llaman en el apunte para no cambiar de nomenclatura. No le dan nombre, ningún nombre, así que vamos a llamarlo. Esta área llamémosle A'. Llamémosle A'. Y esta área, que es este segmento por esta altura, me va a dar Y Jorge, bueno, esta parte. le quería hacer una consulta a Jorge. Va a la parte de arriba. Creo que le iba a Le decir va a una- dar el área entera más grande, ¿no? ¿Eso qué tendría que hacer, Me Jorge? va a dar un área entera más grande. ¿Dividirlo por 2 después? Eso sería muy argentino. Muy qué, profe, no lo escuché, disculpe. Muy argentino, más o menos. Sería como una perreada. Claro, el masomerómetro, ahí más o menos. Sería algo que haría el centro de vitivinicultura. Vamos a dar cuenta que estamos dividiendo una chacra, Jorge. Sí. Y que no hay toma, y que no la están tomando. En cualquier momento, Jorge, largo todo y voy a buscar las 50 lucas, le digo, esa que da el gobierno. Ahora no. no decía que... No. Aplicamos integrales de paso para la toma. Sí. Bueno, entonces, estaba acá. Tengo eso. Con lo cual, yo puedo decir que A' es menor que el área A y A es menor que el área A segunda. Lo que yo voy a hacer es, así que, digamos, si viene el ministro de Vitivinicultura, va a decir más o menos, agarra el masomenómetro y le da. Esa es la unidad de medida. La unidad de sí. Unidad. Profe, Sí. dice A' y el otro es el verde. A A segunda. segunda. Ah, bien, ok. A2. A segunda, digamos. Lo que estoy haciendo, los
matemáticos principiantes, o sea, digamos, no principiantes, los que iniciaron el estudio de la matemática de una forma sistemática, organizada y demás en el tiempo, en la época de los griegos. Cuando uno dice griego es la versión de los egipcios hacia los griegos porque los griegos lo habían invadido. Esto se llamó el método exhaustión. El método de exhaustión era ir por debajo y por arriba e ir... Ustedes imagínense si yo voy a hacer, ya se lo he imaginado, si yo voy acercando esto cada vez más, la superior y el inferior se van a ir acercando al valor real del área que yo estoy buscando. Entonces, si fuera un planero, diría ahí, bueno, más o menos está ahí. Pero como no cobramos ni el IFE ni no sé qué cosa, tenemos que seguir. El método de exhaustión o de agotamiento. Yo lo que voy a estar haciendo es ir acercándome al valor real nos vamos a ir acercando al valor real en forma sucesiva o en forma infinitesimal. Entonces, el método de exhaustión o de agotamiento se basa en lo siguiente. Supongamos que yo divido este intervalo en intervalos más chicos. Entonces vamos a... ¿Borro acá? Sí. Sí, sí. Profe, no hay problema. Borro. Entonces, yo tomo la misma función, a ver si tengo algo. No es una recta, es una función. La recta también es una función, pero no es una recta. Sí, es una curva, es una curva. Una curva, es curva. Y vamos a una nomenclatura, así no me pierdo. Y lo voy a dividir en intervalos que lo voy a nombrar, lo voy a llamar T0, T1, T1, T2. A ver, espera el cachito. Y por supuesto que los valores de acá lo voy a llamar M1, o sea, siguiendo la misma nomenclatura que teníamos en la figura anterior. Y
M1, M2 y M3. ¿Se acuerdan que los M salen de, o sea, F de T1 es igual a ¿qué? A M1. O sea, Perdón, M1 profe, es el dice valor M. de... Perdón. ¿Dice M1 y M1 dos veces? Perdón, no, me equivoqué ahí. No, es... Es M2, M3 y No, M4. M1, M2 y... Perdón, verdad. Es M1, M2, M3 y M4. Ahí Ok. está. Yo para seguir la misma nomenclatura de la... Sí, por supuesto. Profe, al lado de T1, ¿qué dice? Abajo. ¿Dónde? Al lado. No. Abajo a la izquierda. Ahí. Dice A igual a T0. A ver, esperen que lo... A igual a T0. T0, T1, T2 y B igual a T3. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el gráfico anterior. Y lo voy a escribir allá. Entonces, llamemos a las áreas debajo, las S, las S son las áreas inferiores. Entonces, las áreas inferiores, o sea, la suma de las áreas inferiores, ¿qué va a ser? S va a ser igual a T1 menos T0 por M1. Sí. T1 menos T0 y después va a ser más T2 Menos T1. menos T1 por M2. Va a ser esta. Correcto. Y después me falta sumar más T3 Menos T2. menos T2 por M3. Sí. Eso me va a dar esto. Lo que escribió en el pizarrón derecho, profe, no lo puedo ver. Bueno, S es igual a T1 menos T0. T1 menos T0 por M. Después viene T2 menos T1 por esto. T2 menos T1 por M2. Y después más T3 menos T2 por M3, por esta altura. Y el espacio M4. Ahora vamos a ver esa. Ah, ok, perdón. Esa es la de arriba. Claro, la de arriba, la superior. Estamos en agotamiento. Hicimos la de abajo, el área de abajo. Digamos, a ver si lo puedo.
A ver si... Ahí me parece que me está quedando. Este sería ese. Ese sería. Ese sería este, escalonado. Ustedes ya se pueden estar imaginando que a medida que voy haciendo los escalones, más escalones, me voy acercando más a la función que estoy buscando. Esto es menor que A. Es menor que la figura que tengo. Y ahora llamemos S mayúscula, igual al área superior. ¿Sí? Entonces, el área que yo estoy buscando, que es la de la función o la curva, es menor que una S, la superficie mayor, que va a ser cómo se voy a definirla. Bueno, empecemos acá. Este menos T0 por M2. A ver, profe. ¿Cuál área? Disculpe, no lo vi, porque justo se me congeló. T1 T1, sí. menos T0 por Sí. M2 Sí, correcto. Por M2. más T2 menos T1 por M3. por M3 Sí. más T3 menos T2 por T3 E4. menos T2 por M4. Con lo cual ustedes ya ven que tengo acotado ya, ahí ya la tengo. Como diría el ministro de Viticultura, ya lo tenemos ahí. ¿Y cómo Ya sería? Un momento, profe, que lo estoy marcando yo en el gráfico Sí. también. Permiso, profe. Sí. Bien. Y eso nos dice que es menor, perdón. Sí. Eso sería mayor que A. S va a ser mayor que A. Y A su vez va a ser mayor que S minúscula. Porque este S minúscula es S mayor. Claro, pero en el de áreas inferiores y en el de áreas superiores quedaría al revés.
claro, el A es menor que el área superior Claro, claro. y S es menor que A. O sea, yo voy a estar entre las dos. Bueno, entonces, acá lo importante es lo siguiente. Digamos, ya la idea es, bueno, después hay que desarrollar esto y se va a llegar a lo que vamos a ver más adelante. Ustedes imagínense intuitivamente que si yo voy tomando estos intervalos cada vez más finitos, yo me voy a acercar por arriba y por abajo al valor real que estoy buscando. Así que ese es digamos, la forma como voy a llegar al resultado que estoy buscando. Perfecto. Bueno, entonces ahora le voy a dictar algo. Bueno, profe, y lo escuchamos. Bueno, podríamos tomar divisiones más finas. Divisiones, dijo Jorge, pues se cortó. Particiones. Ah, perfecto. Particiones finas. Y entre paréntesis pongan particiones los intervalos en que divido las X. Que dividido. Las X. Paréntesis. Y así demostrar que cualquier suma inferior está acotada superiormente por cualquier suma superior. Y este es esencialmente el método de agotamiento. Punto y seguido. Intuitivamente, se ve que si tomamos las particiones cada más pequeñas, ambas sucesiones convergen
y entonces coinciden los dos límites coma, cuyo valor será el del área buscada. Bueno, bueno, entonces, acá por supuesto que si estuviera, digamos, si estuviéramos en el estudio, estudiando matemática digamos, en cursos de más tiempo, podríamos ver cómo se desarrolla aplicando límites. O sea, supongo que ya intuitivamente se dieron cuenta que si yo tomo intervalos cada vez, digamos, esos t, la diferencia de t con t1, ese intervalo lo hago cada vez más chico y hago el límite para ese intervalo tendiendo a cero, voy a llegar a el resultado del área que estoy buscando. Entonces, integral de Riemann, ahí lo había escrito antes al principio de la clase, Riemann, integral de Riemann. Sí, profe. Integral de Riemann, dicto. Sí. A ver, esperen que le voy a borrar acá. Ah, no, acá tengo lugar. Si la superficie a ver, cachito. Superficie S menos S de F tiende a cero. Si la superficie S tiende a cero, o sea, la diferencia de arriba y abajo tiende a cero, Un momento, para profe. toda partición. Un momento, un momento. No, ¿me deja esta parte, por favor? ¿Sí? Ahí está, gracias. Para toda partición. Para toda partición P del intervalo AB. ¿Cómo dijo, profe? Para toda partición P del intervalo AB, coma,
diremos que y igual a f de x es una función integrable de Riemann. En el intervalo AB. Punto y seguido. Notar que la integral de Riemann, Profe, disculpe, se me traba el internet acá como dijo, es de... nótese que la integral de Riemann en caso de existir para una función coma toma un valor real. Bueno, y eso, con eso se termina el concepto, pero ahora todo esto es teórico y vamos a ver, la teoría es mucho más complicada que es la parte práctica, igual que derivadas. Lo que estoy diciendo acá es, primero, fíjense que una de las condiciones que yo tengo que, por eso estuvimos viendo límites y continuidad. Porque ustedes imagínense que esta función entre A y B no fuese continua, ¿qué pasaría? ¿Sería discontinua? Claro, no, pero si no fuese, fuese discontinua, o sea, si no fuese continua, no podríamos llegar a un área. Claro. O sea, una de las condiciones que tiene digamos, este estudio de integrales es que la función tiene que ser continua dentro del intervalo que estoy analizando. Y digamos, lo que quiero decir con esto es que cuando uno estudia integración o integrales, tiene que incorporar el concepto de continuidad, porque si la función no es continua y yo les digo, busquen el área, a ver, vamos a ver. Si yo, a ver, borro acá, borro esta. Sí, profe, no hay problema. Pero imagínense que si yo una función, digamos, que sea así, pongámosle que sea así, y digamos, y la otra parte sea así, y voy a buscar el área entre A y B, yo necesito que sea continua, porque si no, acá me queda una zona a donde realmente no sé qué pasa.
Entonces, digamos, cuando uno, por eso vuelvo a decir, cuando estudiamos derivadas, en realidad teníamos que estudiar también en conjunto con límites y continuidad. Y cuando estudiamos derivadas, integración, porque yo podía haber desarrollado interés en forma autónoma, digamos, o independiente. Profe, pero consulta, ¿la integral no es el contrario de la derivada? ¿Puede ser? Sí, vamos a llegar a eso. Ah, ok. Pero, digamos, es la antiderivada, digamos. Claro, 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 por eso. Sí, sí. Bueno, y les voy a dar, a ver, no sé, ¿cuánto me queda? 3 minutos, no 3 sé. minutos. Tres, Un profe. montón, una tarde. Bueno, me queda la regla de Barrow. Barrow. La regla de Barrow. Ok, Se las dicto. dale. El segundo teorema fundamental de cálculo es la regla de Barrow. Y dice que si una función y igual a f de x Un momento. es continua en el intervalo AB, entonces, y acá donde aparece es una S alargada, el intervalo AB se escribe ahí de f diferencial de x, ven acá aparece derivada, igual a, uy Dios, es f de b menos f de a. Profe, Esto es integral de a b son el intervalo de f de diferencial de x igual a f de b menos f de a. Y le dicto lo último si me da el tiempo. No llegamos, profe. si se corta, profe, seguimos el otro jueves. Bueno, el otro jueves, sí. Ok. Donde f de x cualquier valor tal que f